En el día de hoy vamos a desarrollar este pequeño problema que consiste en realizar un esquema de bobinado para una máquina trifásica con las siguientes condiciones, ¿no? El esquema que se va a desarrollar es un esquema imbrincado para este caso. Ya, las condiciones del ejercicio me dice que es un motor que tiene 24 ranuras, 4 polos, ¿no? Polos opuestos, ¿no? Ese se explicó en clase. Trifásico. Y que tiene dos bobinas por ranura. Ya, eso de repente sí es importante que recordemos. ¿Qué significa que tenga dos bobinas por ranura? Significa lo siguiente, ¿no? Si yo tengo por acá mi estator, voy a tratar de dibujar un estator, ¿no? Y vamos a dibujar por acá una ranura, algo así. Ya, vamos a ver qué tal queda esto. Ya, ahí creo que está bien. Ya, entonces miren, esto de acá es la ranura, ¿no? Esta zona de acá. Entonces, ¿qué significa que sea dos bobinas por ranura? Significa que en esta ranura van a descansar dos bobinados. Por eso puede descansar un bobinado que viene por este lado, ¿no? De color rojo, y un bobinado que viene por este lado, por decir, ¿no? De color verde. Está descansando dos bobinas. Eso significa que sea dos bobinas por ranura, ¿no? O también conocido como doble capa. En cambio, si fuera una bobina por ranura, no puede descansar dos bobinas. Necesariamente una de esas no debería de estar, ¿no? Por decir, voy a quitar el verde, ¿no? Este verde lo voy a quitar. Entonces este verde no puede descansar en esa ranura. ¿Ya? El verde no puede descansar en esa ranura. Entonces si yo quisiera otra bobina por ahí, tendría que venir solamente por decir, puede ser, digamos que venga hasta por acá, ¿no? Ahí, ¿no? Y descanse en esa ranura, ¿no? En esa ranura va a descansar esta bobina de color verde, pero no puede descansar en esta misma ranura donde está descansando la bobina de color rojo. Eso es cuando es simple capa. Pero la doble capa sí puede haber dos bobinas en esta ranura. Ya, entonces eso es lo que significa que sea doble capa o simple capa o dos ranuras o dos bobinas por ranura o una bobina por ranura. Ya. Bien, entonces teniendo esos datos, lo primero que hay que identificar es eso, ¿no? Que sea el tipo de capa, no sé, es doble o simple, ¿no? Y qué tipo de polos tiene, ¿no? El bobinado que se va a hacer, si son con polos opuestos o con polos consecuentes. Ya, lo primero que hay que hacer acá es calcular la cantidad de bobinas por ranura. Para este caso voy a desarrollar todas las fórmulas, ¿ya? Como estamos viendo por acá, mira, a simple capa y a doble capa, ¿ya? De hecho que para estas condiciones me dicen que sea doble capa, es decir, yo tendría que solamente calcular esto. Sin embargo, como estamos practicando, estoy desarrollando ambas fórmulas, ¿no? Lo que es simple capa y doble capa, ¿no? Ya, entonces, cuando es el caso de simple capa, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que agarrar la cantidad de ranuras y dividirlo entre dos, ¿no? Para simple capa, ¿no? En este caso, las ranuras eran 24, ¿no? Serían 12, ¿no? Es decir, va a haber 12 bobinas en total, ¿no? Es decir, yo hago el esquema o el bobinado a simple capa. Pero como el ejercicio me está diciendo a doble capa lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Que la cantidad de bobinas va a ser igual a la cantidad de ranuras, es decir, 24. Entonces yo puedo desarrollar acá 24 bobinas, eso es lo que me está diciendo, ¿no? Y al final con este es lo que voy a trabajar, ¿no? Con este valor, ¿no? ¿No? Para este ejercicio. Pero la fórmula es esta, ¿no? Acá está desarrollada la fórmula para ambos casos. Una vez que he calculado la cantidad de bobinas, tengo que calcular la cantidad de bobinas, pero por fase. Bueno, eso está sencillo, ¿no? Solamente sería cuestión de distribuir esas bobinas en las tres fases, ¿no? ¿No? Porque es un motor trifásico. Entonces, para el primer caso de simple capa me salía 12, ¿no? ¿No? 12 bobinas, incluso acá se ve todavía. 12 bobinas, ¿ya? Entonces tengo que dividir 12 entre 3, pues, ¿no? Eso sería 4 acá esta vez, para simple capa, ¿ya? Pero para doble capa, la cantidad de bobinas era 24. 24 entre 3, 8, ¿no? Es decir, por cada fase va a haber 8 bobinas para doble capa. Y para simple capa, por cada fase va a haber 4 bobinas, ¿ya? Este cálculo inicial es importante porque a partir de acá está jalando para las siguientes fórmulas, ¿ya? En este caso acá la fórmula está a partir del número de ranuras, ¿no? Ahí está el número de ranuras, número de fases, ¿no?
Y hay un pequeño factor 2, ¿no? Pero en sí, esto debería de ser de la siguiente forma, ¿no? El número de bobinas por fase debería de ser el número de bobinas, ¿no? El número de bobinas que ya se calculó arriba, dividido entre el número de fases, nada más. Para ambos casos, ¿no? En este caso era 12, 12 entre 4, 3. Para este caso era 24, 24 entre 3, 8. Ya, bien, sigamos. Lo que sigue calcular es el parámetro Q, ¿no? Que es el número de bobinas por polo y por fase. Bueno, su definición lo dice todo, ¿no? Voy a tener que dividir el número de bobinas entre el número de polos y el número de fases, ¿ya? Para este caso de simple capa, ¿cuánto era el número de bobinas? Era 12, ¿no? Era 12, entonces vamos a escribir por acá 12. 12. Número de polos. ¿Cuántos polos me está diciendo el ejercicio? 4 polos me dice. Entonces tendría que dividir entre 4, ¿no? Por número de fases 3. Es decir, 12 entre 12. 1. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Y para doble capa es la misma fórmula, ¿no? Pero ustedes dirán, pero es la misma fórmula, pero sale diferente resultado. Claro, va a salir diferente. ¿Por qué? Porque el número de bobinas es diferente, pues, ¿no? Es diferente. Para simple y doble capa es diferente. Por eso les decía que esta parte de acá, a ver, vamos a regresar acá. Esta parte de acá, lo recuerden, ¿no? Cómo se calcula el número de bobinas para simple capa, ¿no? Está por acá. Y para doble capa, ¿no? Que está por acá. Eso es lo que tienen que acordarse. ¿Ya? Entonces vamos a volver acá. Ya, entonces simplemente sería reemplazar un número de bobinas para simple capa, que es 12, por los 4 por 3, 12, ¿no? 12 entre 12, 1, ¿no? Y por acá, número de bobinas, 24 entre 12, 2. Bien. Luego calculo, bueno, ese fue en el caso de que sean polos opuestos, ¿ah? El primer cálculo de Q para polos opuestos, ¿ya? Para polos consecuentes es similar a la fórmula, pero el número de polos tienes que dividirlo entre 2, ¿no? Algunos lo conocen este valor como pares de polos también. Pero bueno, sería simplemente dividir el número de polos entre 2, ¿no? Para ambos casos, tanto para simple capa como para doble capa, siempre y cuando sean polos consecuentes. Ya, entonces simplemente serían reemplazar los valores, ¿no? Número de bobinas, ¿no? Simple y número de bobinas en doble, ¿no? Dividir entre el número de polos que es 4, número de fases que es 3, ¿no? Y me da el resultado respectivo, ¿ya? De esa forma. Ahora vamos a ver cuánto es el número de bobinas para simple capa. Eso ya lo hemos calculado arriba. Es 12, ¿no? En cambio acá es 24, ¿ya? Para doble capa. Entonces simplemente sería dividir acá 12 entre 4 entre 2 es 2 por 3, ¿no? 6. 12 entre 6, 2. ¿Ya? De esa forma. Y acá es 24, es el doble sería, ¿no? Porque como este de acá es 24 bobinas, sería el doble. Ya. Seguimos. Tenemos que hacer ahora calcular. Lo que se tiene que hacer ahora calcular es el paso, ¿no? El paso completo, que algunos lo conocen como el paso polar también. ¿Ya? Es la cantidad de ranuras por polos, ¿no? No, en sí es la cantidad de ranuras que va a separar de polo a polo, pues, ¿no? Ese es el paso polar o el paso completo, ¿no? Y también podemos calcular el paso óptimo, ¿no? Que se calcula mediante esta fórmula, ¿no? 5 sextos de y sub c, que es este valor de acá, ¿no? Para nuestro caso nos sale el paso completo 6 y el paso óptimo 5. Seguimos. Ah, ya, esto también es importante, calcular el ángulo eléctrico, ¿ya? Bueno, para el ángulo eléctrico no importa si el bobinado es doble capa, por los opuestos, ¿no? Se calcula de esta forma, ¿no? 360 grados entre el número de ranuras dividido entre pares de polos, ¿no? O polos entre dos también, ¿no? Bien. A ver, seguimos por acá, seguimos. ¿Qué más tenemos que calcular? Ah, tenemos que calcular el número de grupos. Calcular el número de grupos. Bien, para calcular el número de grupos, ¿no? Para polos opuestos se calcula de esta forma, ¿no? Serían las fases, en este caso 3 fases por la cantidad de polos. Polos son 4, 3 por 4, 12. Ahí está, 12 grupos para polos opuestos. Y para polos consecuentes es el número de fases por pares de polos, ¿no? O polos entre dos, que sería 3 por
4 entre 2, 2, ¿no? 3 por 2, 6, ¿no? Entonces serían 6 grupos para ese caso. Bien, y esos serían todos los cálculos para poder ya empezar a realizar mi esquema, porque estos valores que he calculado los voy a tener que utilizar, ¿no? Para hacer el esquema del bobinado, ¿ya? Aparte de estas fórmulas de cálculo que tenemos acá, les voy a presentar también un Excel, ¿no? Donde están ya, se puede decir resumido, ¿no? Y simplificado estos cálculos. Ya, a ver, no sé si se está viendo, creo que sí, ¿no? Ya, miren, este es el Excel que les estaba diciendo, ¿ya? En esta primera parte del Excel, ¿no? Acá, voy a marcarlo acá. Yo tengo que ingresar los datos, ¿no? Acá está de color amarillo, ¿ve? Todas estas celditas de acá es para ingresar los datos. Y acá me van a salir los cálculos, ¿no? Esos valores que hemos visto hace un rato, ¿no? Número de bobinas por fase, número de bobinas por fase y polo, ¿no? El valor de Q, el paso completo, el paso óptimo, el ángulo eléctrico, los grupos totales y los grupos por fase van a salir acá, ya en la parte de cálculos de color rojo, ¿ya? Entonces, para el caso que estábamos desarrollando hace un rato, bueno, acá simplemente coloco el número de orden, ¿no? En este caso va a ser mi primer ejemplo, coloco número uno. Y coloco acá, ¿no? Número de ranuras. En este caso, recuerdo que eran 24 ranuras, ¿no? 24 ranuras. Mira, ya se va completando, mira, ¿eh? Automáticamente ya va calculando el número de bobinas. ¿Ya? Número de polos eran 4 polos. ¿Ya? 4 polos. Número de fase, bueno, es trifásico el motor, ¿no? ¿Ya? Número de capas o tipo de capa, dice, ¿no? Entonces, hay que buscar por acá. Sería, a ver, déjame ver, doble capa, dice el ejercicio. Tipo de polos, polos opuestos. Entonces vamos a poner polos opuestos. Y ya está, se completó. Todos estos valores que hemos calculado delante se completó. ¿Ya? Entonces, este es el Excel que tenemos para calcular esos parámetros, ¿no? Para luego hacer el esquema de bobinado. Ya, este dibujo lo voy a poner, lo voy a borrar, ¿no? Porque yo le expliqué eso. Ya. Bien. A ver, vamos a ver ya. Delante les dije que el número de bobinas depende del tipo de capa, si es doble o simple. Ahorita está con doble capa, marca 24, ¿no? La misma cantidad de ranuras. Ahora voy a cambiarlo para simple capa, sería la mitad, ¿no? Ahí está, entonces estamos bien por ahí. Pero es doble capa el ejercicio. ¿Qué más? Polos opuestos. Los polos opuestos afectaban también por ejemplo, acá el valor de Q, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a cambiar. Vamos a poner polos consecuentes. ¿No? Se duplicó. ¿Qué otro valor más ha cambiado? Acá no, los grupos también, ¿no? Claro, los grupos, ¿no? Porque era número de polos por fase. Pero si eran opuestos, si eran consecuentes, afectaba, no puede ser un medio o el doble, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Pero para nuestro ejemplo es polos opuestos. Entonces ahí está llenado ya todos los datos. Ya todos los datos aparecen por acá. A ver, un ejemplo más, a ver. Acá tengo, a ver un ratito. Acá tengo mi otro ejemplo. Otro ejemplo, acá está. Otro ejemplo, acá dice que haga un bobinado de un motor de 6 ranuras, no vamos a colocar 6 ranuras, dos polos, trifásico, doble capa, ¿no? Es lo que me dice, doble capa, y polos opuestos. Entonces vamos a poner polos opuestos. Ahí está. Se llenaron los valores. ¿Ya? Para este primer caso de ejercicios de bobinado, vamos a trabajar o vamos a hacer los bobinados para motores cuyo valor de Q sean enteros. ¿Ya? Va a haber algunos casos en que no salga entero, ¿no? Salga decimal. ¿No? Esos casos necesitan un trato especial. Similar al que se desarrolla, ¿no? Pero cambia algunas cositas, eso sí lo vamos a ver en su momento. Por el momento solamente es esto, ¿no? Completar los datos acá y obtener los parámetros. Bien, luego de esto me voy acá donde dice diagrama. A ver, déjame ver si está bien. Y acá tengo un cuadro resumen, ¿no? Con los datos que yo voy a necesitar para hacer mi diagrama. ¿Ya? Mi diagrama de bobinado. Acá arriba yo puedo ingresar el número del motor que estoy trabajando, ¿no? En este caso, bueno, estoy trabajando con el motor uno, motor 2 dice, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el motor 2. Le voy acá a diagrama y coloco el 2. Bueno, ya está, ¿no? Ya.
¿no? Pues puedo colocar el 2. Y automáticamente esto va a cambiar. ¿Ya? Le voy a dar a actualizar por si acaso. Actualizar. ¿Ya? Para actualizar esta tabla. Y ahora me voy por acá. Y se va a completar. ¿Ya? Estos valores de acá se van a completar. Grupos por fase, número de ranuras. Son estas de acá, ¿no? En este caso era un motor de 6 ranuras. El ángulo eléctrico. Acá aparece abajo, ¿no? Que ya se calculó. ¿No? Es el ángulo eléctrico para cada que me separa de una ranura a otra ranura, ¿no? En este caso es 60 grados, ¿no? Cada ranura es 60 grados, ¿no? Y se coloca en orden, ¿no? 0, 60, 120, 180, 240, 300 y 360, ¿no? Q, que me indica el número de bobinas por grupo y por fase, que en este caso es 1, es decir, va a haber una sola bobina por grupo y por fase, ¿ya? Número de grupos por fase son dos grupos, es decir, por cada fase tiene que haber dos grupos. A ver, ¿qué más? Acá el paso polar no aparece, ¿no? Vamos a hacer, pero acá debe estar, porque el paso es importante para hacer el esquema. Ah, acá está el paso completo, sí, acá está 3, ¿ya? 3, pero acá no aparece. Ya, acá no aparece. Bueno, aunque sería bueno colocarlo, vamos a colocarlo ya. El paso. A ver, a ver, a ver, el paso óptimo. No, el paso óptimo vamos a ponerlo ya, 2.5. Paso óptimo 2.5 es F4, ¿no? F4, entonces por acá voy a colocar así, ¿ya? Y óptimo, bueno, ya saben ya cuál es. Ya, F4, ¿no? Entonces vamos a colocar igual a F4. Ya, ahí está. Entonces vamos a ordenar esto, a ver, por acá, por acá. Ya está. Ya, ahí está. Listo. Ya, una vez que tú tienes todos los datos que se han calculado, tú ya puedes hacer el esquema, ¿no? Bueno, para este caso es un motor pequeño, ¿no? De 6 ranuras, es más rápido, ¿no? Hacer el esquema. En este caso este es el esquema que resulta. Pero ustedes dirán, pero ¿y yo cómo empiezo esto? ¿Cuánta distancia tiene que haber? ¿O cuántos pasos tengo? ¿O cuántas ranuras tengo que recorrer desde que empiezo hasta que regresa mi bobina? No, todos esos detalles lo vamos a ver en un siguiente video, ¿no? Hasta aquí queda lo que es el cálculo de los parámetros, ¿no? Y estos parámetros son los que se van a utilizar. El paso óptimo, el número de grupos por fase, el número de ranuras, el ángulo eléctrico, ¿no? Y el número de ranuras por fase y por polo, ¿no? Que es 1 en este caso, ¿no? ¿Ya? 1. Bien, eso sería todo por esta ocasión. Nos estamos viendo en un próximo video.